¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. César Garza se ha convertido en muy poco tiempo en ese nombre que se repite con ilusión en las charlas de café, en las redes sociales y en las tribunas del Olímpico Universitario, porque su llegada a Pumas no solo representó un fichaje más de cara al Clausura 2026, sino la materialización de una esperanza que muchos aficionados universitarios venían esperando desde hace tiempo, la de un mediocampista joven, con personalidad, con recorrido internacional y, sobre todo, con una madurez impropia para alguien que apenas tiene 20 años y que, sin hacer demasiado ruido, ya comenzó a escribir sus primeras páginas importantes vestido de auriazul. Desde el momento en que Pumas anunció de manera oficial su incorporación, César Garza entendió perfectamente el contexto al que estaba llegando. Porque no se trataba únicamente de cambiar de camiseta o de sumar minutos en un nuevo club, sino de asumir el peso histórico de una institución que vive del orgullo, del carácter y de una identidad muy marcada, algo que el propio jugador reconoció desde su presentación, hablando con una seguridad que sorprendió a más de uno. Como si llevara décadas en el fútbol mexicano y no apenas un par de torneos en la élite tras debutar en el Apertura 2023 con Rayados de Monterrey. Garza habla, se expresa y se comporta como un futbolista hecho, como alguien que ya entiende los códigos del vestidor y la exigencia del alto rendimiento. Y eso tiene mucho que ver con el camino que le ha tocado recorrer desde muy joven, porque si bien su talento siempre fue evidente, su panorama en Monterrey nunca fue sencillo. Atrapado en una institución acostumbrada a fichar estrellas, donde ganarse un lugar en el primer equipo suele ser una tarea compleja incluso para jugadores consolidados. Por lo que la apuesta para su crecimiento terminó siendo buscar minutos y protagonismo lejos de casa. Y ahí fue donde apareció Pumas como el escenario ideal, desde que se puso por primera vez la camiseta universitaria. César Garza dejó claro que no venía a especular ni a esconderse detrás de la juventud, sino a competir de tú a tú por un puesto en una zona del campo donde la exigencia es alta y la competencia interna no es menor, con nombres como José Luis Caicedo, un futbolista que ha pasado por momentos muy buenos y otros más irregulares, cargando incluso con el señalamiento de un sector de la afición, y Santiago Trigos, quien atraviesa un proceso de recuperación tras una operación por una hernia en la espalda, contexto que abría una puerta, pero que también exigía carácter para atravesarla, lejos de confiarse por ese escenario. Garza se mostró consciente de que en Pumas nadie regala nada y de que cada minuto se gana en el entrenamiento y en la cancha. Algo que expresó con naturalidad al hablar de la convivencia y la competencia con Caicedo, entendiendo que habrá partidos para uno y partidos para otro. Y que lo verdaderamente importante es que el equipo esté bien, un discurso colectivo que suele escucharse en futbolistas experimentados, pero que en él parece genuino y no aprendido de memoria. El debut oficial de César Garza con Pumas, en el partido ante Querétaro, sirvió como una primera muestra de por qué su fichaje generó tanta expectativa. Porque desde el mediocampo se mostró participativo, ordenado, con buena lectura del juego y una personalidad que le permitió asociarse con futbolistas como Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite, siendo uno de los elementos más destacados de ese encuentro y dejando la sensación de que su adaptación al equipo había sido inmediata, como si llevara meses trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico. Sin embargo, fue en el segundo partido, ante Tigres, donde su nombre comenzó a tomar todavía más fuerza. No solo por el rival y el escenario, sino por el contexto histórico que rodeaba ese compromiso, ya que Pumas acumulaba una racha de 12 años sin ganar en el estadio conocido como el Volcán. Una losa pesada que parecía agrandarse con el paso del tiempo, y que terminó rompiéndose gracias a una jugada que nació precisamente de los pies y la visión de César Garza, quien comandó la acción que culminó con el gol de Robert Morales, desatando la euforia universitaria. Ese triunfo en Monterrey tuvo un sabor especial para Garza, no solo por lo que significó para Pumas, sino también por su pasado en la Sultana del Norte y por ser la primera vez que jugaba en ese estadio tan imponente. Algo que él mismo reconoció con una sonrisa, confesando que fue un día redondo, de esos que quedan marcados en la memoria de un futbolista joven que empieza a construir su historia en un club grande, acompañado además por figuras como Keylor Navas y Pablo Benevendo, quienes también brillaron en esa noche memorable. Detrás de este inicio prometedor hay una historia de aprendizaje que va más allá del fútbol mexicano, porque César Garza no es un juvenil que solo conoce la comodidad de su país, sino que ya vivió la experiencia de jugar en Europa, defendiendo la camiseta del Dundee en la Scottish Premier League entre los años 2024 y 2025, una etapa que, según sus propias palabras, lo marcó profundamente. Sobre todo por haber peleado el descenso, una presión distinta, constante y desgastante, que exige fortaleza mental y una madurez que no siempre se adquiere tan joven. En Escocia, Garza se encontró con una liga intensa, dinámica y muy táctica, donde el ritmo y la exigencia física no permiten distracciones.
y donde cada partido se vive como una final cuando se trata de evitar perder la categoría, una vivencia que contrastó con lo que había conocido en México, donde hay más tiempo con la pelota y un estilo diferente, y que hoy se refleja en un jugador más completo, más consciente de sus responsabilidades y más preparado para manejar momentos de presión dentro del campo. A esa experiencia europea se suma su paso por la selección mexicana sub-20 y la vivencia de un mundial juvenil. Un evento que él mismo describe como un punto de quiebre en su vida personal y profesional, porque enfrentarse a partidos importantes, con mucha presión y ante rivales de alto nivel, le permitió crecer, aprender a manejar emociones y entender que el fútbol de alto rendimiento no perdona errores mentales, algo que hoy intenta transmitir en cada partido con Pumas, aportando esa calma que sorprende en alguien de su edad. Otro de los aspectos que han nutrido su crecimiento en Pumas es la posibilidad de trabajar día a día con personas que fueron referentes para él desde niño, como Luis Pérez, auxiliar técnico de Efraín Juárez y una auténtica leyenda de Monterrey, cuyo nivel lo llevó a ser seleccionado nacional y a disputar un mundial en Alemania, y que hoy comparte entrenamientos, charlas y enseñanzas con un mediocampista que juega en una posición muy similar a la que lo ocupó, convirtiendo cada sesión de trabajo en una oportunidad de aprendizaje invaluable. Para César Garza, tener a Luis Pérez tan cerca es un privilegio que no da por sentado, consciente de que puede absorber conocimientos, consejos y detalles que solo alguien con esa trayectoria puede ofrecer, y con la humildad suficiente para reconocer que todavía tiene mucho por aprender. Algo que habla de su mentalidad y de por qué Pumas apostó por él como una pieza importante para el presente y el futuro del equipo, y como si ese entorno no fuera ya suficientemente enriquecedor. Garza también vive algo que para muchos futbolistas jóvenes sería casi irreal: compartir vestidor y cancha con Keylor Navas, el mejor portero en la historia de la CONCACAF, un referente mundial que dejó huella en clubes como el Real Madrid, y que hoy, con su experiencia y liderazgo, se ha convertido en un pilar dentro y fuera del campo para el conjunto universitario. César Garza no oculta la emoción que le genera convivir con alguien de la talla de Keylor Navas, escuchar sus anécdotas, compartir comidas y entender, a través de sus historias con figuras como Cristiano Ronaldo, la dimensión real del fútbol de élite, algo que no solo impresiona, sino que también motiva y transmite una seguridad especial a los jugadores que lo rodean, sabiendo que detrás hay un guardián que impone respeto y confianza. Esa combinación de juventud, aprendizaje internacional, referentes históricos y un inicio prometedor en la cancha ha hecho que, con apenas 2 partidos disputados, César Garza ya sea considerado por muchos como el refuerzo maravilla de Pumas, un futbolista que parece encajar de manera natural con el universitario, que entiende lo que representa ese escudo y que ha comenzado a devolver la confianza con actuaciones sólidas, personalidad y momentos decisivos, dejando claro que su historia en Ciudad Universitaria apenas comienza, pero que promete ser una de las más interesantes del fútbol mexicano en los próximos años. Si llegaste hasta aquí es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada. En las últimas horas empezó a circular un murmullo que, poco a poco, fue ganando fuerza en los pasillos del fútbol mexicano. De esos rumores que nacen bajito pero terminan sacudiendo a toda una afición. Pumas, un club acostumbrado a moverse con discreción pero también con golpes de autoridad cuando menos se espera, habría recibido algo que muchos consideraban impensable hace apenas unos meses: el sí de Sergio Canales. No se trata todavía de un anuncio oficial, ni de una presentación con luces y cámaras, sino de una señal clara, de esas que cambian el ánimo interno y disparan la imaginación de los seguidores universitarios. La historia, según se comenta en círculos cercanos a ambas instituciones, comenzó como una charla informal, casi como una exploración sin demasiadas expectativas. Canales, con peso propio en la liga y con un cartel internacional que lo respalda, aparecía en la órbita de varios proyectos, pero Pumas parecía, al inicio, una opción lejana. Sin embargo, el fútbol no entiende solo de lógica fría, sino también de sensaciones, de proyectos que seducen más allá del dinero. Y ahí es donde el nombre de la universidad empezó a tomar otra dimensión en la cabeza del futbolista. Desde Monterrey, mientras tanto, el ambiente era de calma aparente, aunque puertas adentro se analizaban escenarios. El club regiomontano sabía que tenía entre manos a un jugador determinante, de esos que marcan el ritmo y la personalidad de un equipo, y por eso cualquier conversación sobre su futuro se manejaba con cautela. Lo sorprendente, dicen quienes conocen los detalles, es que el diálogo entre Pumas y Monterrey habría avanzado con una fluidez inesperada, casi como si ambas partes entendieran que este movimiento podía beneficiar a todos. El rumor toma fuerza cuando se menciona que Canales no solo escuchó la propuesta universitaria, sino que se mostró receptivo desde el primer contacto. Se habla de largas conversaciones, de videollamadas en las que se discutió el rol que tendría dentro del plantel, la importancia de su liderazgo y la posibilidad de convertirse en el eje futbolístico de un proyecto ambicioso.
Pumas habría puesto sobre la mesa algo más que un contrato, una idea clara de identidad, de protagonismo y de responsabilidad deportiva que terminó convenciendo al jugador. Para la afición auriazul, la sola posibilidad de ver a Canales con la camiseta universitaria ya genera un cosquilleo difícil de ocultar. No es común que un nombre de ese calibre aparezca vinculado a Pumas de manera tan directa, y menos aún que se hable de un acuerdo prácticamente cerrado. Por eso, en redes sociales y charlas de café, el tema se repite una y otra vez, siempre con ese tono de ilusión mezclado con prudencia, porque el hincha sabe que en el fútbol todo puede cambiar en cuestión de horas. Del lado de Monterrey, el acuerdo sorprendente del que se habla no tendría que ver únicamente con una transferencia tradicional. El rumor apunta a un arreglo creativo, con fórmulas que incluirían compensaciones deportivas y financieras pensadas a mediano plazo. La directiva regiomontana, lejos de cerrarse, habría visto con buenos ojos la oportunidad de reconfigurar su plantilla y liberar espacio para nuevas apuestas, entendiendo que la salida de Canales, aunque dolorosa, podría transformarse en una jugada estratégica. Lo interesante de esta especulación es que nadie parece querer desmentirla con demasiada fuerza. Ni Pumas ni Monterrey han salido a apagar el incendio, y eso, en el lenguaje no escrito del fútbol, suele interpretarse como una señal. Cuando un rumor no se desactiva rápido, generalmente es porque hay algo cocinándose a fuego lento. En este caso, el silencio alimenta la expectativa y refuerza la idea de que el sí de Canales no fue una frase al aire, sino un paso firme hacia un cambio importante en el entorno del jugador. Se comenta que la decisión tendría mucho que ver con un deseo personal de asumir un reto distinto, de salir de una zona de comodidad y convertirse en referencia absoluta de un equipo con historia y exigencia. Pumas, con su mística, su cantera y su presión constante, representa un escenario ideal para alguien que busca dejar huella más allá de los títulos. Canales, según esta versión, estaría motivado por la posibilidad de liderar un proyecto que aspira a crecer desde el juego y la identidad. También se menciona que el vestidor universitario habría recibido con entusiasmo la noticia. La llegada de un futbolista con la experiencia y la calidad de Canales no solo eleva el nivel competitivo, sino que envía un mensaje interno potente. El club quiere pelear, quiere volver a los primeros planos y está dispuesto a arriesgar en el mercado. Ese tipo de movimientos suelen tener un efecto contagio, generando confianza y ambición en el resto del plantel. Por supuesto, no faltan las voces escépticas que llaman a la calma y recuerdan que el fútbol está lleno de giros inesperados. Un detalle que entre Chuel, una diferencia de último momento o una oferta externa podrían cambiar el rumbo de la historia, pero incluso esos escépticos reconocen que algo distinto se siente esta vez, como si las piezas encajaran de una forma poco habitual entre dos clubes que rara vez protagonizan negociaciones tan mediáticas entre sí. El supuesto acuerdo entre Pumas y Monterrey también habla de una madurez institucional que merece atención. Lejos de rivalidades innecesarias, ambas directivas habrían priorizado el diálogo y la búsqueda de soluciones beneficiosas para todos. En un entorno donde muchas negociaciones se rompen por egos o posturas rígidas, este acercamiento sorprende y marca un precedente interesante para el futuro del mercado local. Mientras el rumor sigue creciendo, la figura de Sergio Canales se vuelve el centro de todas las miradas. Cada gesto, cada declaración ambigua y cada silencio alimentan la narrativa de un fichaje que podría sacudir la liga. Pumas sueña, Monterrey evalúa y el jugador parece disfrutar, con serenidad, de un momento en el que su nombre vuelve a ser sinónimo de ilusión y expectativa. Así, sin anuncios oficiales ni confirmaciones definitivas, la historia avanza en ese terreno tan propio del fútbol, donde la especulación convive con la esperanza. El sí de Canales, repetido como un eco entre aficionados y analistas, ya empezó a cambiar conversaciones y estados de ánimo. Si finalmente se concreta o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero por ahora el rumor es suficiente para encender la imaginación y recordar que, en este deporte, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Gracias por ver. Crack, no olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya, cachun cachun rara. Pumas.